Bien, hoy vamos a resolver un problema de lanzamiento vertical, ¿vale? Es un caso particular de un movimiento rectilíneo y en este caso un movimiento rectilíneo uniforme, puesto que cualquier objeto que se mueva en las proximidades de un planeta como la Tierra está sometido a una aceleración. Por tanto, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración sería la gravedad terrestre, ¿vale? Bien, antes de empezar quiero hacer hincapié un poquito en lo que es la importancia de los dibujos que muchas veces los profesores hacemos en clase para intentar ilustrar y que nuestros alumnos entiendan cuál es el procedimiento y cuáles son los criterios en la resolución. ¿Por qué? Porque en ese dibujo muchas veces vienen detalles sin los cuales es imposible entender la resolución que luego realizamos con ecuaciones físicas, ¿vale? Entonces, prestad mucha atención a todos los detallitos. Yo voy ahí haciendo hincapié en ellos, como siempre, y vamos a empezar ya con el tema, haciendo una pequeña lecturita de lo que es el problema que nos plantean, ¿vale? Bien, el problema dice que se lanza una pelota verticalmente hacia arriba, ¿vale? Desde una cierta altura inicial, y luego nos pide pues que escribamos ecuaciones, que calculemos la altura máxima que alcanza la pelota, el tiempo que está en el aire, bla, 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 ¿vale? Bien, pues entre los apartados, el primero, el apartado A, nos está pidiendo que escribamos las ecuaciones de movimiento. Yo lo primero que os diría es que, independientemente de cuál sea el apartado A, esto sería precisamente lo primero que tendría que intentar hacer, es decir, tener las ecuaciones de movimiento de la pelota. Las ecuaciones de movimiento son dos, la ecuación de la posición de la pelota y la ecuación de la velocidad de la pelota. ¿Qué son esas ecuaciones? Bueno, pues esas ecuaciones son como bolitas de cristal mágicas a las que yo les pregunto y me dan respuestas. El secreto, digamos, de la resolución de este tipo de problemas es saber cómo se les pregunta esas ecuaciones y cómo esas ecuaciones nos van a dar las respuestas. Pero obviamente lo primero que tenemos que tener es las ecuaciones escritas, ¿vale? Bien, pues vamos al ataque. Lo primero sería realizar recoger una ilustración del ejercicio. Es decir, voy a dibujar una línea de suelo. Voy a quitar esto que me ha salido aquí, un rayajo aquí abajo. Fuera. Bien, dibujo la línea de suelo. La pelotita y un vector velocidad que indica que la voy a lanzar hacia arriba. ¿Vale? Ahora mismo no debería hacer mucho más hasta que no tenga muy claro cuál es el sistema de referencia y el criterio de signos que voy a utilizar para resolver esta situación. Ya sabéis que os decimos en clase continuamente que el movimiento es una cuestión relativa, es decir, para lo que para una persona es que un cuerpo se mueva hacia la derecha, para otro puede ser que se mueva hacia la izquierda, incluso puede ser que para otro observador diferente ni se mueva. Bien, pues como es una cuestión relativa, lo que no puede ocurrir es que yo esté cambiando continuamente de criterio durante un problema y no tenga claro qué es 0, qué es 1 o qué es para arriba y qué es para abajo. Bien, pues vamos a definir esas cuestiones. Para ello, lo que voy a hacer es ubicar la posición 0 como el suelo. ¿Vale? A partir de ahora, i igual a 0, la coordenada 0 va a ser el suelo. ¿Por qué utilizo la letra i? Bueno, pues utilizo la letra i porque yo sé que esa pelotita va a subir y va a bajar verticalmente. Es un movimiento vertical. Y la coordenada, digamos, que mejor se ajusta a esta dirección de movimiento sería la coordenada y, que además está ahí harto y muy acostumbrado a utilizar en matemáticas. Por eso por lo que utilizamos la coordenada y. Cuando un movimiento se produce sobre el suelo, por ejemplo, un problema típico de móviles, ¿vale? De un vehículo, pues utilizamos la coordenada X. En este caso vamos a utilizar la coordenada Y. Hay incluso textos o profesores que utilizan siempre la letra S, independientemente que ese movimiento sea vertical o horizontal. A mí no, bueno, yo prefiero utilizar la X y la Y, porque además cuando ya avancemos en cursos superiores veremos que necesitaremos ambas coordenadas. Bien, ya tengo colocado el sistema de referencia, o sea, acabo de asignar de forma arbitraria, porque me da la gana, que la posición 0 es el suelo. Podría haber dicho que la posición 0 es el punto donde sale la pelota. No obstante, he dicho que es el suelo, ¿vale? Y ahora me falta asignar cuál es el sentido, es decir,
la dirección, perdón, el sentido dentro de la dirección vertical que yo voy a considerar positivo. Yo voy a considerar positivo el sentido hacia arriba, ¿vale? O sea, cualquier magnitud que se dirija hacia arriba, pues la voy a considerar positiva, y si se dirige hacia abajo, pues la consideraré negativa. ¿Ok? Vale. Bueno, pues teniendo en cuenta esto que acabo de decir, pues tendríamos que, voy a activar el lápiz, aquí lo tengo, tendríamos ya que tomar los datos teniendo claro que tenemos ya un sistema de referencia y un criterio de signos establecido, ¿vale? Que es lo primero que tenemos que tener, ¿vale? Entonces, el movimiento se va a dar en el eje vertical o eje Y. Voy a considerar que la posición 0 dentro del eje vertical va a ser el suelo, que todas las posiciones por encima serían positivas y obviamente por debajo del suelo serían negativas. En este caso, la pelota no va a estar nunca en ninguna posición negativa, pero sí que se va a dirigir a veces hacia arriba. Por ejemplo, cuando lo lanzo al principio se mueve hacia arriba y después de llegar al punto más elevado, que también se llama cenit, se moverá en dirección vertical hacia abajo. En este caso, cuando se mueva hacia abajo, dirección hacia abajo, tendrá valores negativos, ¿vale? Cualquier cosa, en este caso la velocidad cuando se mueve hacia abajo será negativa, mientras que cuando asciende será positiva, ¿vale? Dicho esto, voy a tomar los datos de la pelota que nos dan inicialmente, aquí justo al lado de donde está mi pelotita. Voy a poner que la altura inicial, punto de partida de la pelotita, sería 1,5 metros. Y que la velocidad inicial con que lo lanzo sería de 20 metros por segundo. 20 positivo, porque la he lanzado hacia arriba. Ahora bien, se trata de un movimiento acelerado y nosotros sabemos las ecuaciones del movimiento acelerado, ecuaciones generales de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, son, para la ecuación de la posición, tendría posición del objeto, no la posición final, la posición en cualquier instante que tiene un objeto que está acelerando sería la posición de la que salió, posición inicial, más la velocidad inicial que tenía multiplicada por el tiempo, más la mitad de la aceleración de los cuerpos por el tiempo que lleve moviéndose elevado al cuadrado. Y para calcular la velocidad de un objeto que está acelerando, tendríamos, y insisto otra vez, no la velocidad final, la velocidad en cualquier instante, al principio, al final o en medio. Pues sería la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Estas ecuaciones están escritas, como estáis viendo, con la letra X, ¿vale? Y aparece la letra A de aceleración. Como estamos hablando de un movimiento vertical, pues lo único que voy a hacer es que en lugar de utilizar la letra X, voy a utilizar la letra Y, ¿vale? Porque la coordenada sería Y. Y en vez de utilizar la letra A para aceleración, la aceleración de un objeto que se mueve bajo la atracción gravitatoria terrestre se llama aceleración de la gravedad y tiene su propia letra. Es decir, en vez de utilizar la letra A, vamos a utilizar la letra G. Y para las coordenadas, en vez de la Y, de la X, voy a utilizar la Y, como he dicho antes. Así nos quedaría la expresión. Puede que alguien diga, pero a mí yo he visto alguna vez que ponen un signo negativo delante de la G. No, no, no. El signo que hay delante de la mitad de la G por tiempo al cuadrado es un signo positivo. ¿Por qué? Cosa distinta es que luego, cuando nosotros apliquemos nuestro criterio de signo, el signo se haga negativo, se haga positivo. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Estas serían las dos ecuaciones con las que se resolvería cualquier movimiento de tiro vertical, ¿vale? No se necesita ninguna otra ecuación. No vamos a utilizar ninguna otra ecuación. Hay por ahí una tercera ecuación que se utiliza a veces y que, bueno, facilita un poco los cálculos, pero no es, en mi opinión, muy conveniente utilizarla porque estaríamos obstaculizando lo que es el proceso de aprendizaje. Y aquí lo más importante es tener destreza, entender cómo funciona el fenómeno y ser capaz de calcularlo, ¿vale? Bien, pues nosotros vamos a utilizar estas dos ecuaciones básicas. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a resolver ya el apartado A. Me estoy enrollando un poco más de la cuenta, así que vamos ya a intentar reducir un poquito el rollo. Vamos al apartado A. Voy a escribir la ecuación de movimiento, las ecuaciones de movimiento de esa pelotita. Cuando escribimos las ecuaciones de movimiento, es común no poner las unidades. Luego, cuando realicemos cálculos, siempre pondremos las unidades, pero al escribir las ecuaciones no es necesario, ¿vale?
Entonces vamos a escribir la ecuación. Las ecuaciones de la posición y la ecuación de la velocidad. Es decir, las ecuaciones que me van a decir dónde va a estar exactamente la pelotita en cada instante y qué velocidad va a tener. Solo tengo que coger las ecuaciones anteriores y meter la información que tengo. Tú dirás, pero bueno, si nos falta un dato, la gravedad. ¿Cómo pongo la gravedad? Bien, vamos a ella. Sabemos que la gravedad, ¿vale?, es constante y, por suerte o por desgracia, no nos podemos deshacer de ella, puesto que la Tierra siempre actúa atrayendo las cosas hacia abajo. Es decir, cuando la pelota asciende, la gravedad o la aceleración que ejerce la Tierra por el hecho de tirar de la pelota será hacia abajo. Por eso la pelota cuando asciende frena. Cuando la pelota llega al punto más elevado, ¿la gravedad desaparece? Pues no. La gravedad sigue estando ahí. Si la gravedad desapareciera justo en el momento que queda en el punto más elevado, donde tiene velocidad cero, las cosas se quedarían colgadas en el aire. Y no es así. La gravedad sigue actuando en todo momento y siempre hacia abajo. Cuando la pelota baja, la gravedad va hacia abajo, pero cuando sube también va hacia abajo. Es decir, la gravedad que actúa sobre la pelota es siempre constante y siempre tiene dirección vertical y hacia abajo. De ahí que le vamos a poner un signo negativo. ¿Vale? Apunta hacia abajo. ¿Ok? Bien. Pues teniendo en cuenta eso, la ecuación de la posición quedaría así. La posición de la pelotita es igual a la posición inicial de la pelota, que era 1,5 metros. Ponemos 1,5. Más la velocidad inicial, que es 20, multiplicado por el tiempo, t. Más la mitad de la aceleración, que en este caso la mitad de 9,8 negativo sería menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación de la posición, ¿vale? Supuestamente está en unidades del sistema internacional. Muchas veces ponemos entre paréntesis al final en qué unidades está expresada una ecuación cuando no indicamos las unidades en los números que aparecen, ¿vale? Bien, y la ecuación de la velocidad quedaría de esta manera. Velocidad será igual a la velocidad inicial, que es 20, menos 9,8 por t, ¿vale? Signo negativo, obviamente, por lo mismo que antes, porque la aceleración de la gravedad es vertical y hacia abajo, ¿vale? Bien. Bueno, ya tenemos el apartado A resuelto. Vamos ahora a resolver el apartado B. Vale, ¿qué me dice el apartado B? Me dice que calcule la altura que alcanza, la altura máxima, ¿vale? Ese punto más elevado siempre se llama cenit. Cenit se puede escribir sin tilde y con tilde. A mí me gusta con tilde, aunque ahí lo he dejado sin tilde. Bien, vamos a ver cómo se calcula. Lo primero, siempre os digo que cuando vayáis a calcular, os tendrán que preguntar. Siempre en la propia pregunta que te están haciendo te están dando algún tipo de información. En este caso me están diciendo punto más elevado, altura máxima. ¿Qué sabes tú que ocurre justo cuando la pelota está en el punto más alto? ¿Vale? Aquí. Bueno, pues sabemos una cosa segura. Justo ahí ha dejado de subir. Inmediatamente después va a empezar a bajar. Es decir, en ese instante tiene que estar detenida. La velocidad, ¿vale?, cuando alcanza la altura máxima, la velocidad va a ser 0. ¿Veis? Perdón. La velocidad va a ser 0. Pues lo único que tienes que hacer es coger, sabiendo que en la posición de altura máxima la velocidad 0, pues cojo la ecuación de la velocidad, bueno, perdón, la ecuación de la velocidad la tengo aquí abajo, ¿vale? V es igual a 20 menos 9,8t y meto los datos y resuelvo. Por tanto, pongo 0 es igual a 20 menos 9,8 por t. Despejo la t. Sería menos 20, mucho cuidadito, que luego hacéis cosas muy raras, entre menos 9,8. El 9,8 pasa con su signo incluido, ¿vale? Estaba multiplicando a t. Quien multiplicaba a t era menos 9,8, pues menos 9,8 que pasa dividiendo. Ahora bien, no me gusta que no pongáis unidades, especialmente cuando realizamos cálculos. Por tanto, vamos a poner las unidades. ¿Qué unidad tiene ese 20? Bueno, me tendría que ir a la ecuación de velocidad y sé que ese 20 es la velocidad inicial, por tanto, son metros por segundo. Y el 9,8 es la aceleración de la gravedad, que se mide en metros por segundo cuadrado.
Con lo cual tendríamos que los metros de arriba y de abajo se va y uno de los segundos también se va. Me quedaría un segundo abajo dividiendo y compruebo que el inverso del inverso de segundo es segundo, con lo cual, perfecto. Cojo la calculadora, hago la cuenta y salen redondeando 2,04 segundos. Sería redondeable a 2 segundos, pero bueno, vamos a dejar las 4 centésimas porque, bueno, si no, no tendría sentido el 9,8. Sería como si hubiéramos puesto un 10. Vamos a dejar el 2,4 segundos, por tanto ya sé el tiempo que tarda en llegar al punto más elevado. Y tú dirás, pero vamos a ver, si el problema no me pregunta eso, el problema me está preguntando cuál es la altura que alcanza. Y yo te diré, pues ya lo sé, pero es que utilizando la condición que conozco, yo he llegado hasta aquí. Ahora bien, lo que voy a hacer es utilizar ese tiempo y ahora meteré ese tiempo en la ecuación de la posición y podré descubrir en qué lugar estaba la pelotita a los 2,04 segundos, que es justo cuando llega al punto más alto. Pues sustituyendo ese tiempo en la ecuación de la posición, tendríamos lo siguiente. La posición a los 2,04 segundos, es decir, la altura máxima, también podemos poner aquí cenit. Sería 1,5 metros. Ya voy a resolver, es decir, voy a introducir datos que conozco, por tanto voy a ir poniendo unidades en los cálculos. ¿Vale? 1,5 metros más 20 metros que recorre la pelotita cada segundo durante un tiempo de 2,04 segundos, menos 4,9. Ese 4,9 tiene unidades, porque las unidades son las mismas que las de la G, solamente le hemos aplicado un medio al 9,8, menos 4,9 por 2,04 segundos elevados al cuadrado. Ojo, ponemos un paréntesis porque el cuadrado no es solo para el segundo. El cuadrado es para el número y para la unidad, para ambos, ¿vale? Por tanto, no olvidéis ponerse ese paréntesis. Hago el cálculo, compruebo que las unidades cuadran y que salen metros, ¿veis? Metros. En el segundo término tengo también metros y en el último término, como tengo un segundo al cuadrado, se va a ir con el segundo cuadrado de la aceleración y salen efectivamente metros. El resultado serían 21,9 metros. Ya sé la altura que alcanza la pelotita en ese lanzamiento. ¿Vale? Apartado C. Dice, calcula la velocidad y la posición de la bola a los 3 segundos. Este apartado es el más sencillito porque nosotros ya tenemos escritas las ecuaciones de movimiento y por tanto lo único que tenemos que hacer es introducir esos 3 segundos en las dos ecuaciones. Simplemente meter donde pone t el número 3 y hacer los cálculos y así tendremos esas dos, la respuesta del apartado C. ¿Vale? Es decir, la posición cuando el tiempo son 3 segundos, a mí me gusta poner I sub 3, el 3 por los 3 segundos, sería 1,5 metros, que es la altura inicial, más 20 metros por segundo por los 3 segundos, menos 4,9 metros por segundo cuadrado multiplicado por 3 segundos al cuadrado. Hacemos el cálculo y nos sale que a los 3 segundos la altura es de 17,4 metros. Es decir, la pelota a los 3 segundos está 17,4 metros por encima del nivel del suelo, puesto que hemos dicho que el cero es el suelo. ¿Vale? Ahora la velocidad a los 3 segundos, la velocidad cuando el tiempo es 3, que a mí me gusta poner simplemente como V3, sería 20 metros por segundo menos 9,8 metros por segundo cuadrado multiplicado por 3 segundos. Hacemos el cálculo y nos sale que la velocidad es de menos 9,4 metros por segundo. Importante, ese signo negativo me está diciendo claramente que la velocidad de la pelotita a los 3 segundos es negativa. Es decir, a los 3 segundos ya está bajando la pelotita, ¿vale? Ya está bajando la pelotita. ¿Ok? Bien. Cosa que es lógica porque sabemos
que a los 2,04 segundos estaba en el punto más alto, es decir, a los 3 segundos ya tiene que estar bajando, evidentemente, de ahí que su velocidad sea negativa. Vamos ya al apartado D. El apartado D me pide que calcule cuánto tiempo está la pelota en el aire, ¿vale? Como te decía antes, siempre cuando nos hacen una pregunta nos están dando algún tipo de información que yo tengo que saber utilizar para introducirla en mis ecuaciones de movimiento, porque con esa información es con la que yo puedo poder responder a la cuestión. Tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que está en el aire, ¿vale? El tiempo que está en el aire será todo el tiempo que esté mientras que no esté tocando el suelo. Es decir, cuando toque el suelo ya deja de estar en el aire. Con lo cual sé que el tiempo de vuelo será aquel que hay entre el instante que la lance y el instante en que la posición de la pelota sea cero. Porque cuando la posición de la pelota sea cero, pues ya estará en el suelo y habrá dejado de volar, ¿vale? Por tanto, para calcular en este caso el tiempo de vuelo, simplemente tendré que introducir en mis ecuaciones que la posición de la pelota es cero, ¿vale? Voy a ver si optimizo el espacio porque no me queda mucho, aunque va a quedar apretadillo. Vamos a estar. Tendríamos, por tanto, que 0 es igual a 1,5 más 20t menos 4,9t cuadrado. Aquí estáis viendo una ecuación de segundo grado, es decir, tenemos la t, digamos, en dos trozos. Tenemos las t al cuadrado y tenemos una t, cosas que ya sabéis que no se pueden mezclar las t al cuadrado con las t, con un exponente 1. Es una ecuación de segundo grado. Vamos entonces a escribirla tal y cual la escribimos y os han enseñado vuestros profesores de matemáticas a resolver una ecuación de segundo grado, es decir, colocando el cuadrado delante, luego pondríamos detrás el 20t y por último el numerito que en este caso es 1,5. Igualamos a 0 y ya sabéis que bueno, el primer término, el que multiplica el tiempo al cuadrado, bueno, a x al cuadrado, que en nuestro caso es una t, no una x, sería el término a, el que nos multiplique al tiempo es el b y el número que está suelto sería la c, ¿vale? Bueno, utilizando el algoritmo de resolución tendríamos que el tiempo sería igual a menos b, es decir, menos 20 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, en este caso b es 20, por tanto 20 al cuadrado, que es 400, menos 4 veces a por c. Como a es negativo y tengo aquí un signo menos, lo que voy a hacer es menos por menos. Es más, voy a poner un signo positivo. Sería menos más 4 por 4,9 por 1,5. Y todo eso va dividido entre el doble del número a. El número a es menos 4,9, por tanto el doble del número de a será menos 9,8, justamente lo que es la gravedad. Bien, si resolvemos esa ecuación, las dos soluciones que nos ofrece, con el signo más y con el signo menos, llegamos a estos tiempos. Con el signo más llegamos al valor 4,15 segundos y con el signo negativo llegamos al valor menos 0,07 segundos. Tiempo que no tiene absolutamente ningún sentido físico y que a la mayoría de profesores siempre os decimos que indiquéis que es una solución sin sentido físico. ¿Vale? Me quedo, por tanto, con el tiempo de 4,15 segundos como la solución a la pregunta. El tiempo que la pelota está en el aire sería 4,15 segundos. Para terminar el problema, vamos a responder a qué se refiere esa observación que hace el ejercicio de saca alguna conclusión, ¿vale? Bueno, ¿qué conclusión? Pues en este caso podría simplemente visualizar ese tiempo que me ha salido. Sabemos que en el apartado A nos salía que el tiempo que tardaba la pelota en llegar al punto más elevado era 2,04 segundos. ¿Vale? Y uno podría pensar, bueno, pues 2,04 segundos de subida más 2,04 segundos de bajada serían 4,08. Y un pelín más que es lo que tarda en llegar al suelo. Esa es la conclusión a la que se refiere. Lo que sí es puede resultar llamativo es que tarde tan poquísimo tiempo, ¿vale? Desde 2,08 hasta 2,15 son solo 7 centésimas, solo tarda 7 centésimas en recorrer esa distancia de 1,5 metros.
¿Por qué? Pues francamente porque la pelota cuando pasa a esta altura ya viene para abajo y justamente a una velocidad de 20 metros por segundo, con lo cual recorrer ese metro y medio va a ser nada, un suspiro, ¿vale? Pues con esto concluye la resolución de este ejercicio. Para mí el primero con medios telemáticos, no estoy muy acostumbrado y la verdad, bueno, ha sido un poquito incómodo aquí manejar el ordenador con el ratón y toda la historia esta. Pero espero que, bueno, os sirva de algo. Nos vemos.